Hoy voy a hablar sobre la narración, esta cosa de contar historias a través de viñetas, de nuestros dibujos, apoyándonos en eso, pero vamos a las cosas más básicas, las cosas más simples, las primeras que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos una idea, cuando se nos ocurre algo, una historia. En la escuela nos enseñan, en las clases de lengua o castellano, que hay tres partes fundamentales en una historia: la introducción, el nudo o conflicto y el desenlace. Y cada una de estas corresponde a una situación especial dentro del relato y van en ese orden, aunque se pueden variar. Pero la estructura lineal es así: introducción, conflicto, desenlace. Las tres son igual de importantes. Aunque yo, desde mi punto de vista, para mí lo más importante de verdad, no es el conflicto, que es importantísimo, sino el desenlace, el final. El final lo tenemos que tener, es el remate del chiste, es aquello por lo que tiene que valer la pena haber hecho el recorrido. Hay escritores que no toman esto en cuenta o no lo consideran así, escritores que piensan que el tema es el viaje, o sea, el recorrido. La introducción que tenemos es la presentación de los personajes. Ahí vemos el escenario, dónde se van a mover los personajes, conocemos las condiciones, conocemos las relaciones y se nos presentan los personajes. O sea, en la introducción eh, tenemos que generalmente está la escena del gancho, ahí ya después en otro video voy a hablar de eso. Tenemos lo que nos va a llamar la atención y lo que nos va a meter en la historia. Y obviamente esa historia debe tener un conflicto, debe tener trabas, debe tener algo por lo que los personajes se esfuerzan, objetivos que se dificultan. En este tema del conflicto es la parte que le da color, la, la que le da sentido a una historia. O sea, contar sobre alguien que va al trabajo, desayuna, va al trabajo, cumple sus tareas, después viaja de nuevo, llega a su hogar, habla con su esposo o con su mujer y después se va a dormir y vuelve a empezar. No es una historia. Eso la verdad es una cosa súper aburrida, una crónica cotidiana de la vida de todos los seres humanos. O sea, no hay nada ahí, no tenemos nada. El conflicto es el que agrega la parte interesante, o sea, es eso que el protagonista no puede alcanzar, es presentar al villano o al adversario, no tiene que por qué ser una persona mala, quien impide que las cosas que quiere el protagonista o la protagonista se realicen. Y también tiene que ver con las situaciones. Esto del conflicto puede ser que el tipo es pobre y no puede llegar a aspirar a comprarse un auto, a correr una carrera, porque ni siquiera tiene un auto. O a la vez que una chica es de una clase social muy rica, es una princesa, y no puede vivir, o sea, no tiene posibilidad de tener un mínimo momento de libertad, y el conflicto es ese, que la persona busca esa libertad, que no, el problema del conflicto es que no la tiene, que todo un entorno le impide ser feliz. Estos son ejemplos nada más. Ahora respecto al final. El final es importantísimo. Es para mí, Isaac Asimov lo recomendaba esto, es para mí lo más importante. Lo que le da sentido a todo el relato. Poder llegar a un final que nos deje satisfechos. Los finales malos, los finales incongruentes, los finales disparatados, realmente frustran, son cosas que causan desaliento, no satisfacen a nadie, desilusionan. Es más, pueden llegar a echar a perder todo. Uno se compra una revista y sigue una historia en 5 partes para llegar a la última, a ver el final
Después, ¿qué hace con las revistas esas? Ya no tiene ganas de verlo, lo mismo que una serie. Y el ejemplo más notorio que tenemos últimamente es el de Juego de Tronos. 8 temporadas magníficas, las primeras 5, digamos, para tener un final que desilusiona a todo el mundo porque no solo no era lo que se esperaba, sino que cambiaba la idiosincrasia de los personajes. Entonces, si vos tenías un personaje que era bueno, bondadoso, defendía a la gente, y en la última escena el mismo personaje mata montones de personas y resulta que es un dictador y que en realidad era un loco, suena estafa. Son lo que se dicen los recursos baratos de guionista. A veces hay situaciones que son demasiado inverosímiles y las tenemos que evitar. Estos son los llamados trucos baratos de guionista. O sea, acomodar las cosas, acomodar el entorno, la situación o lo que esté pasando o lo que esté ocurriendo, lo que suceda, a beneficio simplemente de que el relato salga para donde queremos. O sea, supongamos, nuestra protagonista está peleando, está en una situación de pelea, en un momento cae y ahí en el suelo hay un cuchillo. Y eso, aparte de ser increíble, o sea, o justo, se acomoda todo, o sea, con el cuchillo gana la pelea. Se puede dar la situación dentro de una lucha terrible donde a todo morir y vemos el cuchillo, digamos, bastante tiempo antes de que está en el suelo y entonces cae justo ahí. También es rebuscado, tampoco lo veo que funcione. Es como, no sé, estar perdido y encontrar un mapa. No, es la grande de Robinson Crusoe, o sea que el tipo cada vez que necesitaba algo iba al barco y había, o sea, en la isla donde había naufragado. Este tipo de trucos se usaban antes, cuando no existía tanta información, cuando no existían tantas series, tantas películas, y los libros se escribían cada tanto, no se imprimían en gran cantidad. Había una clase reducida de personas, un grupo reducido de personas que podía leer. Entonces, se hacían estas cosas, eran mucho más permisivos los relatos. Lo vemos en Tarzán, lo vemos en las primeras historias, o sea, como que las cosas se dan demasiado a propósito. Hoy la forma de hacer historias cambió mucho, así que no caigamos en esos trucos baratos de guionista o trucos de guionista barato. En las historias también tenemos como punto fundamental e importante la creación del personaje protagonista. La protagonista o protagonista, importa hombre o mujer, tiene que estar bien construido, reunir características, tanto en la indumentaria, en el aspecto que nos va a decir mucho, e incluso en su carácter y su actitud ante las cosas. La idea un poco es que el lector o el espectador o quien sea se sienta identificado. Entonces, lees a Corto Maltés o algunos les cabrá Batman, otros Spider-Man, que tiene una predisposición de simpatía hacia el protagonista. Ahí tenemos una cosa que gana muchísimo para que nuestro relato sea entretenido, aparte de todas las técnicas y trucos que existen. La creación del personaje es importantísima. Ya vamos a hablar sobre el tema de personajes y la creación del grupo de personajes, porque muchas veces el personaje solo no hace al relato. Se necesita que haya personajes secundarios, alternativos, compañeros de viaje que van a enriquecer a una historia. Pero la historieta tiene muchos personajes principales, se centran en un solo tipo. Tenemos a Nippur de Lagas, a Gilgamesh, al mismo Batman, al Corto Maltés, a Asterix, bueno, Asterix tiene Obelix, pero lo ven, Westelet, o sea, son un personaje principal, pero siempre hay dos o tres ahí secundando, que incluso el Eternauta tiene varios compañeros. El Eternauta tiraba para el euro colectivo mientras lo hacía Oestergel. Pero
de esto, de tener el héroe construido, es algo que siempre tenemos que tener en cuenta, o sea, considerar y trabajar antes de toda narración. Con buenos personajes la narración tiene más fluidez, va caminando más fácil. Ni hablar del villano, pero de eso también vamos a tener un video dedicado a villanos y a villanos. Es una cuestión de talento propio, pero tiene mucho que ver con algo que describió un señor llamado Joseph Campbell y que se habla mucho en YouTube, en internet y en muchos lugares, en muchos profesores de narración también lo ponen, que es el famoso viaje del héroe. Yo no lo voy a describir en su totalidad, ítem por ítem, con todo el misticismo que ponen, todas las características psicológicas o de búsqueda interior que también se manifiestan con esto del viaje del héroe, y en realidad lo hacen un poco complicado para lo que queremos, porque la historieta es el fin, llegar directo, llegar fácil al lector, que se entienda, no poner una cosa complicada, que sea algo que a la vista ya sea comprendido. Y bueno, un poco el cine de Hollywood también usa eso, ¿no? Que sea algo que no me cueste a mí entender de un solo vistazo, yo ya comprendo qué es lo que está pasando en esta situación. El viaje del héroe es en realidad un método o una fórmula que no la inventó nadie. O sea, Joseph Campbell la describió y la recopiló en un libro que se llama El héroe de las 1000 caras, donde ahí hace unas descripciones de qué son las cosas que le pasan al protagonista. En muchas situaciones, más que nada, está como enfocado a los mitos o el tema de las aventuras que tienen que ver con la fantasía, las historias, los cuentos de hadas y, bueno, las historias de ciencia ficción, de space opera más que nada, no de ciencia ficción, porque la ciencia ficción es otra cosa y muy pocas veces incluye esto del viaje del héroe, aunque se nombra mucho porque hay una creencia a través de las películas, fue esto, de pensar que ciencia ficción es Star Wars, es Galáctica, un montón de películas o los Guardianes de la Galaxia. Y eso es más encargado de Space Opera. Space Opera que nace para mí, en mi experiencia para mí nace cuando en 1974 hacen el anime de Crucero Espacial Yamato. O sea, muy emparentado con la serie de Star Trek, que era más de ciencia ficción, aunque tenía muchos deslices. Pero Crucero Espacial Yamato introduce las batallas espaciales, la épica de viajar por el espacio, y de hacerlo de un estilo novelesco, un estilo de aventura, muy parecida a la historia de Jason y los argonautas. Más tarde, el mismo creador, Leiji Matsumoto, crearía el Capitán Harlock, que en Argentina se conoció como Capitán Raimar. Estamos hablando del año 76-78. Eran los primeros animes que llegaban después de Astro Boy y algún otro por ahí, estaban Candy Candy, creo. Eran las primeras cosas que se vieron bastantes años antes de Caballero Zodíaco, de Robotech. Eso era, empezó para muy bueno. Crucero Espacial Yamato tiene una reversión hecha hace unos pocos años, espectacular para mí, porque se respetó la música, se respetó los diseños, se mejoró lo que se pudo mejorar y se actualizó detalles que tenía la primera historia, que por ejemplo se veía una sola chica en ese crucero durante semejante travesía que hacían, y en la nueva versión incorpora muchos personajes femeninos, que era lógico, no podía haber solo una chica. Yo no recuerdo bien si había otros personajes femeninos, así como en el fondo en Crucero Espacial Yamato, la primera versión. Pero sin desviarme, siendo ahí, esto lo hice para diferenciar ciencia ficción de space opera. El viaje del héroe. El viaje del héroe es algo que estamos muy acostumbrados a ver. Somos testigos de eso en casi todos los relatos que vemos. Y les voy a dar un par de ejemplos, o sea, que vamos a reconocer entre nosotros muy fácilmente, ¿no? Podemos empezar con el clásico porque es
es el seguimiento a rajatabla del viaje, de las reglas, de la fórmula del viaje del héroe, que es Star Wars. Star Wars con la primera de George Lucas. Pero no es solo eso. ¿Qué tiene en común Luke Skywalker, Goku, Harry Potter, Frodo Bolsón? ¿Quién más? Podemos agregar acá el Rey Arturo. Alguna chica, quizá la arquera de Bray, de Valiente, que siempre se centró en un varón, pero creo que esto aplica para cualquier género. Creo no, estoy seguro. ¿Qué tienen en común estos personajes de estas sagas o estos libros, esas historias? O, igual Paul Atreides, el Muad'Dib de la saga de Dune. Paul Atreides por ahí rompe algunos esquemas, no es tan igual. Pero por ejemplo, Frodo era huérfano. Goku no conocía a los papás. Luke Skywalker tampoco conocía a los papás. Bueno, el Rey Arturo había sido hurtado del lecho de su madre, tampoco sabía de quién era heredero. Y se creían nadie, son gente humilde que viven en una zona de confort, en granjas, en lugares más o menos humildes. Así, Frodo era un tipo que vivía en la comarca y no se calentaba mucho por las cosas. Luke vivía en una especie de granja de humedad ahí en Tatooine, un lugar perdido. La comarca también muy alejado de los problemas principales de los reinos. El Rey Arturo había sido dado a un tutor que lo cuidara y lo criara. No sabía de dónde venía. Todos parten así. Goku mismo. Goku era un nene que está solo y lo cría el abuelo. Y él no sabía. O sea, y no sabía nada, ni siquiera sabía de dónde venía. O sea, mucho después nos enteramos de quién es y de la iglesia. Y lo que empieza con el viaje del héroe, el siguiente paso, ahí lo estamos presentando, es Harry Potter también, otro más que vivía con unos tíos ahí y no sabía que en realidad no conocía a los padres y no sabía nada de su pasado. Pero en estas historias siempre aparece como una especie de conflicto que impulsa al héroe hacia la aventura. Es como lo arroja de su lugar, de donde estaba, de su casa, de su ambiente natural, hacia lo desconocido, hacia el más allá. Y generalmente la respuesta es rehusarlo. O sea, cuando Obi-Wan Kenobi le pide a Luke que se una a su viaje para rescatar a la princesa, él dice que no. Cuando a Frodo se entera lo del anillo, él dice, no, mejor se lo quiere dar a Gandalf, o sea, si te lo doy a vos y ya está. No quieren hacer el viaje que tienen que hacer. Pero después se ven obligados, no tienen opciones. Por más que quieran, si vuelven a su casa, el problema lo tienen ahí. Para Frodo los jinetes negros ya venían en la comarca, él tenía que irse. Y ahí surgió un personaje clave en el viaje del héroe, que es el mentor, el tipo sabio. En Star Wars lo tenemos representado por el viejo Obi-Wan Kenobi, el Arturo Merlín, en El Señor de los Anillos por Gandalf. En Dragon Ball podemos decir que el maestro Karines, o hasta el maestro Roshi se transformó, porque también había hecho algunas cosas en su juventud, aunque lo muestra como un viejo un poquito libidinoso, ¿no? Como ven, lo primero del viaje empieza en una zona humilde, desconociendo, pensando que es nadie, un don nadie, que quiere algo, al que ningunean a veces, como el tío de Luke, como diciendo, bueno, ¿qué vas a hacer vos? Y resulta que después conocen a alguien, un mentor que los guía, que empieza el viaje como una iniciación. Después de esto, empiezan a ingresar a la aventura y encuentran amigos, colegas, compañeros de viaje. Y fíjense qué interesante la analogía. Los hobbits, cuando salen de la comarca, van a la ciudad de Bree y van a la posada del Pony Pisador, ¿no? Una posada, no es una taberna. Luke también se encuentra al salir de la granja de humedad, va a Mos Eisley y entra a una taberna también.
Y ambos se encuentran con un tipo que en principio les parece medio desconfianza, medio chocante por su manera de ser, que en un caso es Han Solo, y en el otro caso es Aragorn. Aragorn, que era un tipo que estaba ahí mirándolos y ellos desconfiaban por el aspecto que sería, ¿no? Y resulta que es uno de los mayores compañeros. Esta fórmula, esta manera de introducir al personaje amigo es común también en las historias. Generalmente Goku también hace muchos amigos a medida que va avanzando. A veces no son tan buenos. Yamcha al principio parecía un oponente y después era un amigo. Casi todos los personajes en Dragon Ball primero se presentan como un oponente y después terminan sumándose a la fila de amigos de Goku. Así, Piccolo, Vegeta, y siguiendo con esto, ¿no? Después ya viene el conflicto más importante del viaje del héroe, que es enfrentarse a sí mismo. Esa parte de ingresar a una caverna y encontrar la parte interior, y después el enemigo, enfrentar al enemigo en sí. En el caso puede ser el Caballero Negro, Darth Vader, los Jinetes Negros o el mismo Sauron. Y para resumirlo, porque yo como dije antes, no quiero adentrarme en la descripción de lo más profundo del viaje del héroe, sino simplemente en esto, los ítems más característicos. El personaje que no conoce a sus padres, obligación de ir hacia la aventura, encontrar al mentor, encontrar a los amigos, enfrentarse al oponente, al enemigo, y también descubrir que no era nadie. En el caso de Harry Potter era el hijo de un gran mago, de una pareja de magos. Luke es hijo de Darth Vader. El rey Arturo era heredero al trono porque era hijo de Uther Pendragon. O sea, y ahí tiene el mentor, que es el mago Merlín, ¿no? Después de esto, o sea, hay otras cosas más en el viaje del héroe, pero está el regreso y el retorno a su patria, o el retorno a sí mismo, donde ya él no vuelve nunca más a ser el mismo. Ya se ha realizado. Algunos dicen que el viaje del héroe termina en lo trascendental, que el tipo trasciende las barreras hasta de la muerte. Y yo prefiero que en los relatos de historieta sea más terreno la respuesta, y sea que el tipo vuelve triunfante y vuelve, qué sé yo, con todas las cosas que él tenía superadas. Ya el tipo es otro, ya no es el chico, el tonto, el inexperto, sino es el tipo experto. Asume un rol diferente, hasta puede ser el rol de mentor, que transmuta en ser el mentor él en esta ocasión. Esta fórmula se usa mucho y sirve para relatar cualquier cosa sin copiarnos, sin plagiar nada, porque es una fórmula instalada que se puede usar de diversas maneras, con muchas variantes, respetando eso, y es bastante asimilable, bastante fácil de comprender por cualquier lector. Pero en realidad yo siempre digo que las reglas y las fórmulas están buenísimas aprenderlas para poder romperlas. Y lo bueno es crear historias, buscando nuevas maneras de narrar. El viaje del héroe está todo ok, o sea, si nos contratan y nos pagan, es más seguro que inviertan en el viaje del héroe que en otro tipo de relato. Pero hay muchas maneras de contar, y hay muchos personajes. Está el antihéroe, y también las situaciones, porque esto del viaje del héroe, si bien funciona en todas las sociedades, aplica a ciertas culturas donde está muy sobredimensionado lo que es los mentores, los colegas, los compañeros de viaje, los enemigos, y incluso la situación personal de cada uno.
muy bien, pero también imaginémonos en entornos más cercanos a nosotros, donde a veces el enemigo no es una persona, sino un sistema. Entonces estamos peleando contra todo el reino, y es un enemigo invisible, donde propios amigos quizás estén colaborando con ese monstruo enorme al que enfrentamos. Y a esto me voy acercando ya a lo más argentino, lo más local, que es el genio de Héctor Germano Oesterheld, que él, y lo dice en la introducción del libro del Eternauta, apela más al héroe colectivo, al héroe que se vale de los demás, porque sin los demás no llega a ser nada. Todos son el héroe, todos juntos cambian, hacen un cambio. No es un solo tipo, que eso es más norteamericano, perdón, donde nos muestran un Batman, un Superman, un Salvador, un superpoderoso que se enfrenta a 20.000. El cine asiático tiene eso también, se enfrenta a 20.000 y sale triunfante después de lo que pasa. O sea, a veces no tiene sentido, porque como decir, pero viene Superman, así que esto se queda seleccionado. Y los que enfrentan a Superman ya no somos nosotros, somos unos monstruos poderosísimos que no tienen nada que ver con uno. Eso maravilla a los niños, a los nenes los fascina, porque el nene que no tiene poder, entonces le atrae el poder, hacer ver a alguien poder, alguien que pueda hacer todo lo que ellos no pueden. Entonces ellos quisieran hacer esa es la fórmula del atractivo que tiene para los chicos en los superhéroes. Pero en relatos más maduros, como los de Hugo Pratt, los de Oesterheld, y digo estos clásicos, pero montones de nombres que hay historieta hoy. O sea, hace poco terminé de leer una historieta que se llama Paper Girls, que creo que es en Darjós. Eso es unas chicas que entregan el diario y se ven envueltos en una historia de ciencia ficción bastante complicada, con reveses, idas y vueltas, en una onda también Stranger Things, porque la acción transcurre en los años 80. Pero eso da la oportunidad de enviarlas al futuro, de enviarlas al presente, a las protagonistas, y rompe mucho. O sea, si bien hay algo del viaje del héroe, porque las chicas empiezan siendo muy simplonas, pero hay una cosa que está re buena ahí, que ven que la amenaza es algo mucho más grande, casi inabarcable, y las chicas se hablan de ellas como amigas, como compañeras. Bueno, eso para hablar en redondo y para dar un poquito en el océano, hacer una clase muy compacta de lo que es armar una historia. Para historieta, esto sirve para todo, ¿no? Pero en historieta para armar cómo tenemos nuestros personajes, nuestros héroes, qué conflictos tienen que pasar y cómo concluyen, o sea, cómo regresan después de toda la historia. Y recuerden siempre que el final es importante. Tengan un buen final. Yo soy amigo de que el final lo tengan primero y después vemos cómo lo empezamos y cómo lo desarrollamos, pero es la última frase, es la última nota de la música, es lo que se lleva el lector cuando termina. Se lleva en el final y tiene que ser bueno, tiene que llenarlos, completarlos, porque no sirve de nada todo el transcurso. Ustedes siempre acuérdense del Juego de Tronos, 8 temporadas para un final que creo que no lo compró nadie. Habrán aceptado una minoría muy pequeña de ese final, siempre hay gente que le gusta todo, pero los seguidores, la mayor cantidad de seguidores, es una desilusión, una decepción absoluta, no por el guión, sino porque está muy mal contado. Eso es otra cosa que vamos a ver en otra clase. Por ahora, lo único que me interesa es que sepan, tengan una idea bastante redonda, o por decir,
esquemática de lo que es el viaje del héroe para aplicarlo a sus historias cuando van a inventar. O sea, todos ustedes tienen seguro algún personaje que tienen esbozado, dibujado, y bueno, y quieren meterlo en una historia, y seguro tienen 2 o 3 o 4 escenas imaginadas, pensadas, algunas batallas, algunas escenas de impacto que son lindas de dibujar, o sea, en una splash page, o sea, una página completa, pero tienen que llevar al lector hacia esas escenas y que sea con mucho placer la lectura, que llene de placer y que además genere la expectativa de seguir leyendo, no que se frenen ahí, porque todo lo que va a conducir al final, es bueno saber el final para poder crear pistas a mitad del relato que estén relacionadas con el final. Ustedes saben, los que son escritores, los que son guionistas, tienen que saber que no son lectores de su propio guion. O sea, no hay enigmas. Para ustedes no hay secretos. Ustedes son como una especie de cámara que está en todo. Saben el pasado, el futuro, el presente, lo que piensa el personaje, lo que duda el personaje. Saben lo que le va a pasar. Saben quién va a aparecer. Ustedes ya saben todo. El problema o el verdadero trabajo es cómo lo ordenamos para contar una buena historia. Bueno, eso es todo. Los que quieran pueden hacer un resumen de esto, lo escriben, me lo envían y yo puedo darles una respuesta, decirle que está coincidente, que está bien comprendido, si hay algo que para explicar mejor. Y bueno, en la próxima clase vamos a ver un poquito de cómo se arma un personaje, cómo se desarrolla. El tema es esta fórmula súper explotada del viaje del héroe para que la conozcan, si quieren la usen, y si quieren la conocen para poder romperla, para poder quebrantar las reglas. Nos seguimos viendo y bueno, los espero. Disfruten de esto y se comunican a través del mail, están todos los datos ahora al final. Y bueno, los espero.